os traigo 4 recetas muy sencillas, roscos de vino y nevaditos sin gluten, 2 recetas que ya conocéis, a las que hoy añado unos mantecados sin gluten y unas figuritas de mazapán, para que podáis preparar un surtido de Navidad sin gluten, como los que se consumen en estas fechas. Aunque repito los vídeos de nevaditos y roscos, voy a intercalar la preparación de las 4 recetas, ya que todas conllevan tiempos de reposo, para que así podáis preparar todas las recetas en una mañana o una tarde. Además, os muestro cómo manejar la masa si os queda más blandita de la cuenta, ya que si la manteca empleada no es demasiado pura, podría sucederos. Pero si el vídeo te resulta muy confuso, o si solo quieres preparar una de las recetas, puedes seguir las indicaciones de los vídeos individuales. Te enlazo estos vídeos en el texto de descripción. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que active las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo preparar este surtido de Navidad sin gluten. Recuerda que te voy a dejar todos los ingredientes al final del vídeo y en el texto de descripción. Comienza tostando los ingredientes que necesitarás para los roscos y los mantecados. Mezcla la harina de arroz y el almidón de maíz que llevan los roscos de vino y extiéndelos en una bandeja de horno. Si la forras con papel de hornear, te será más fácil retirarlos después. En otra bandeja, extiende la harina de arroz de los mantecados. Y en otra, las almendras que llevan los mantecados y el sésamo que llevan los roscos. Ponlos por separado porque tendrás que retirar el sésamo antes. Calienta el horno a 180 grados con calor arriba y abajo e introduce las 3 bandejas. Otra forma de tostar los ingredientes es en una sartén a fuego medio, removiendo con frecuencia. Hornea a 180 grados con calor arriba y abajo sin descuidar el horno. Los tiempos que doy son aproximados y dependen de la humedad de los ingredientes y de si el horno alcanza la temperatura que indica o no. El sésamo es el primero que deberás sacar. Tardará unos 10 o 15 minutos. Importante es que no lo descuides, ya que si se quema amargará. Y en cuanto empiece a tomar un color dorado y a desprender olor, retíralo y transfiérelo a otro recipiente para que no se queme con el calor que aún le queda a la bandeja. No te vayas muy lejos, porque pocos minutos después deberás sacar las almendras. Transfiérelas igualmente a otro recipiente, para que no se quemen. Y deja que las harinas se sigan haciendo y ve removiendo de vez en cuando. Las harinas estarán listas tras unos 25 o 30 minutos en total. Cuando adquieran un ligero color dorado, retíralas, transfiérelas a otro recipiente y deja que se enfríen por completo. Mientras que terminan de tostarse las harinas, puedes ir pelando las almendras que emplearás para preparar el mazapán. Para ello, cúbrelas con agua hirviendo y deja reposar unos 15 minutos. Si compras almendras ya peladas, es imprescindible que estén crudas. Transcurrido este tiempo, debería salir la piel simplemente apretando con los dedos. Cuando tengas las almendras peladas, sécalas bien con un paño. Tritúralas con un molinillo de café y asegúrate de que no quedan trozos sin moler. Si no tienes azúcar glass, puedes molerla igualmente. No te recomiendo añadir azúcar granulada, ya que se notarían los granitos al morder el mazapán. Mezcla la almendra molida con el azúcar. Separa la clara de la yema del huevo y mezcla la clara con unas gotas de esencia de almendra. Si no tienes esencia de almendras, no la añadas, no es imprescindible. Añádeselo a la mezcla de almendra y azúcar y mezcla bien. Me preguntaréis si podéis emplear harina de almendra en esta receta. Lamentablemente no, ya que la harina de almendra está desgrasada y obtendrías algo completamente diferente. Puedes usar, eso sí, almendra ya molida, pero cuidado porque tiene mucha menos humedad que la almendra entera. La masa no debe agrietarse nada o el mazapán quedará seco. Deja reposar la masa 10 minutos y ahí vas a notar si le falta humedad. Aunque si está muy seca, lo notarás incluso al mezclar los ingredientes. Si se agrieta, añade agua muy poco a poco. Yo personalmente te recomiendo encarecidamente que emplees almendras enteras y las muelas porque la diferencia es abismal. Divide en 24 porciones. Puedes hacerlo a ojo o pesarlas. En ese caso, pesa primero la masa completa, porque dependiendo de la humedad que tenga, la masa pesará más o menos. Una vez que la tengas dividida, engrásate las manos con aceite y comienza a formar las figuritas.
Yo voy a hacer 3 formas clásicas que se suelen encontrar en los surtidos. Y como ves, la masa no debe agrietarse nada. Para despegar las figuritas sin deformarlas, usa siempre una espátula. Y ve colocándolas sobre una bandeja de horno cubierta con papel de hornear. Deja que los mazapanes se sequen al menos 4 horas para que se deformen menos en el horno. Mientras que el mazapán reposa, comienza a preparar los nevaditos. Los nevaditos emplean todos los ingredientes crudos. Mezcla la harina de arroz y el almidón de maíz. Añade el polvo de hornear. A diferencia de mi vídeo de nevaditos, voy a disolver la sal y el azúcar en el vino blanco, de modo que se repartan mejor en la masa, ya que la cantidad es muy pequeña. El orden en que se mezclan los ingredientes da un poco igual en estas recetas. Importante es que se mezcle todo bien. Ahora añade la manteca de cerdo, que debe estar a temperatura ambiente. Si está muy firme, ablándala con un tenedor antes de añadirla, pero no la calientes. Ahora añade el vino y mezcla bien. Dependiendo de lo pura que sea la manteca, puede ser que tengas una masa más blanda o más firme. Si te ocurre, como a mí esta vez, que te queda muy blanda, no pasa nada, mezcla bien, transfiere a un recipiente hermético y guarda en frío. Cuando las harinas tostadas hayan enfriado completamente, comienza a preparar los mantecados. Tritura las almendras, procurando que no queden trozos grandes. Si tienes que volver a moler algunos trozos, añade un poco de la harina de arroz tostada y fría, ya que así te será mucho más fácil triturarlos. Cuando las tengas trituradas, añádeselas a la harina de arroz tostada. Añade el azúcar glass, la pizca de sal y la canela. Si quieres, puedes añadir también la ralladura de medio limón. Remueve para que se mezcle todo bien. Ahora añade la manteca de cerdo, que deberá estar igualmente a temperatura ambiente, y mezcla bien. Cuando esté todo bien mezclado, haz una bola, guarda igualmente en un recipiente hermético y llévala al frigorífico. Por último, prepara los roscos de vino. Muele el sésamo tostado junto con el anís en grano. Añade el azúcar glass a la mezcla tostada y fría de almidón y harina de arroz. Añade el sésamo y el anís molidos, la pizca de sal y la canela y remueve bien. Ahora mezcla la manteca, que debe estar igualmente a temperatura ambiente. Y cuando esté bien repartida, añade el vino dulce. Como ves, el proceso es casi el mismo en los 3 dulces. Haz una bola con la masa, guárdala igualmente en un recipiente hermético y lleva también al frío. Como la masa de mantecados lleva ya un buen rato en frío, podemos empezar a darles forma ya. La masa de mantecados debe poder moldearse, con lo que le doy forma a la primera para que no se enfríe demasiado y endurezca. Como ves, hago un cilindro y lo corto en porciones. Yo hago 8, pero puedes hacer más si prefieres los mantecados más pequeños. Una vez que están listos, añade sésamo por encima, pero este está crudo, no hay que tostarlo. Presiona para que se pegue bien. Ve levantando los mantecados con una espátula para no deformarlos y coloca sobre una tabla cubierta con papel de hornear. Si la manteca empleada es algo blanda, como la que he empleado yo hoy, podrían deformarse en el horno. Mi recomendación, que los congeles completamente antes de hornearlos. Cubre con una bolsa y lleva al frío. A continuación, prepara los nevaditos. Y en este caso, la masa sí debe estar bien fría para poder estirarla y cortarla. Si la masa se pega al rodillo, añade un poquito de harina de arroz. Estírala
hasta que tenga 1 centímetro de grosor aproximadamente. Aunque si quieres, puedes hacer los nevaditos algo más gruesos. Una vez que hayas estirado la masa, corta porciones con un cortapastas o con un vaso de borde fino. Levántalos igualmente con una espátula para que no se deformen. Y haz lo mismo. Colócalos sobre una tabla cubierta con papel de hornear. Yo estoy usando el mismo que he usado para tostar las harinas. Cubre con una bolsa y guarda en frío. En el frigorífico o en el congelado si tienes dudas. Y por último, da forma a los roscos de vino. Estira la masa igualmente hasta que tenga 1 centímetro de grosor. Corta círculos con un cortapastas. Y para hacer el agujero que les da el nombre, puedes usar un descorazonador de manzanas. Con la masa que extraigo del centro, voy a formar un último rosco, presionándolo simplemente dentro del cortapastas. Los voy a colocar igualmente sobre una tabla, los voy a tapar y los voy a guardar en frío hasta el momento de hornearlos. Cuando los mazapanes hayan reposado unas 3 horas, comienza a calentar el horno a 200 grados. Cuando esté bien caliente, coloca los roscos de vino sobre una bandeja de horno e introdúcela a altura media. Hornea unos 12-15 minutos a 200 grados con calor arriba y abajo. Cuando los roscos estén listos, fíjate que no deben llegar a dorarse, saca la bandeja y transfiérelos con el mismo papel a una rejilla, para que no se quemen con el calor de la bandeja. Introduce los nevaditos a altura media y hornea unos 20 o 25 minutos a 200 grados con calor arriba y abajo. Transcurridos un par de minutos que los roscos se puedan manipular sin quemar, comienza a cubrirlos con azúcar glass. Debes hacerlo en caliente para que el azúcar se pegue con la humedad que transpiran. En el momento que los nevaditos están listos, fíjate que estos sí deben dorarse, haz lo mismo. Saca del horno y transfiere a una rejilla. Y en este momento, saca los mantecados del congelador y colócalos sobre una bandeja de horno que esté fría. Introduce a altura media y hornea unos 15 o 20 minutos a 200 grados con calor arriba y abajo. Cubre los nevaditos con azúcar glass tan pronto como puedas manipularlos sin quemarte, pero siempre con los nevaditos aún calientes. Y ya por último, comienza a preparar los mazapanes para hornearlos. Pincela con la yema de huevo reservada. No hace falta que la capa sea muy gruesa, pero procura cubrir toda la superficie. Esto la sellará y evitará que se seque o agriete en el horno. Cuando los mantecados estén listos, retíralos del horno, pero en este caso no los muevas, porque en caliente son muy delicados. Los mantecados sí deben enfriarse sobre la bandeja. Cambia el horno a posición grill y temperatura máxima. Los mazapanes se hacen en muy pocos minutos. Cuando el horno esté caliente, introduce la bandeja cerca de la parte superior y hornea en torno a los 4 minutos. ¡Cuidado! No descuides el horno mientras se hacen porque se te pueden quemar. Tan pronto como estén listos, sácalos del horno y déjalos enfriar. Mira qué maravilla. Pelando y moliendo las almendras se pueden deformar un poco en el horno, pero los mazapanes quedan jugosos a no poder más. Mira lo que es este mazapán por dentro. Y te voy a mostrar los roscos por dentro, los nevaditos y los mantecados. De aspecto, cuesta distinguirlos de sus hermanos con gluten, y de sabor, créeme que también. Bien guardados, te aguantan un par de semanas sin problemas, aunque ya te aviso que no te van a durar tanto tiempo. Y nada más por hoy. Yo a pensar cuál de los dulces me voy a comer primero, y espero que os animéis todos a prepararlos en casa. ¡Un saludo a todos!